Y hasta ahora queremos compartir, tomar contacto con el doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista del portal El Montonero, columnista habitual también de RCR los fines de semana. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. ¿Cómo está analizando toda esta situación que se está generando en el sector salud, ¿no? Ayer ya se oficializó a través de una carta la renuncia de la directora general de inmunizaciones del MINSA, Gabriela Jiménez, ¿no? Y también, ¿no?, usted en su último artículo del Montonero señala que hay mucho populismo, nuevas medidas sanitarias, ¿no?, que se están adoptando, ¿no? Estamos nuevamente en más incertidumbre, ¿no? Y parece ser que el gobierno tiene más que una mirada técnica y científica en el sector, una mirada más política, ¿no? Sí, creo que hay eventos que han ocurrido a lo largo de esta semana que no resuelven, no nos sacan de los problemas que teníamos en el sector salud, sino que se mantiene e inclusive quizás se agrave. Y digo esto porque, por ejemplo, había un problema pendiente que el ministro tendría que resolver, que era evitar el vencimiento de vacunas contra el COVID-19. Este era un primer problema que, como todos sabemos, depende directamente del Viceministerio de Salud Pública y también de la Dirección de Vacunas del Ministerio de Salud, la Dirección General de Inmunización, de la Dirección Ejecutiva de Inmunizaciones. Este era un primer tema. Curiosamente, en la carta de renuncia que ha presentado la directora ejecutiva de inmunizaciones, no señala nada al respecto. Solamente se refiere a temas administrativos internos, como falta de apoyo, el tema de la falta de las brigadas, la intromisión de otras direcciones en las decisiones de vacunación, la falta de reuniones que hay de coordinación, y una serie de aspectos que son netamente de gestión, pero no nos dice el impacto y el resultado. Este es un primer tema entonces. No sabemos qué hereda la directora ejecutiva y qué hereda el viceministro de Salud en relación al vencimiento de vacunas. Otro aspecto que también está pendiente es el tema de la baja cobertura de vacunación en las comunidades nativas originarias, altoandinas, comunidades dispersas, que ahí se requieren brigadas. Y aquí hay que unir con la carta de renuncia de la exdirectora ejecutiva, que señala que se requieren 6.000 brigadas y solamente tienen como 2.000 y pico de brigadas. Entonces señala que eso es insuficiente para lograr vacunar a la población restante. El tercer aspecto que falta es la vacunación infantil. Hay que tomar en cuenta que la próxima semana ya se inician las clases escolares y ahí la vacunación no llega todavía al 40% en la vacunación en la población infantil programada en primera dosis. Todavía falta la segunda dosis. Ahí hay una falencia que no va con los tiempos del inicio del año escolar. Y ese va a ser un problema bastante serio, doctor Herbert Cuba, porque los padres de familia, se lo digo, yo he tenido oportunidad de conversar con algunos de ellos en otros puntos del país, van a mostrar resistencia si es que no se cumplen con las metas de vacunación previstas. O sea, eso va a ser un problema bastante serio. Por eso que mi pregunta inicial está orientada a eso, ¿no? El gobierno le está dando más una mirada política, porque seguramente si eso ocurre, le va a dar una respuesta política, más no es una respuesta que tiene que ver con el aspecto de la vacunación, el aspecto científico, de la necesidad de avanzar con el tema, ¿no? Entonces, parece ser que eso va a ser un menudo problema para el gobierno, ¿no?, y para el país, ¿no? Ahí falta que la coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y claro, serio problema para el ministro, porque como todos recordamos, el viceministro de Salud Pública, que tiene a cargo la vacunación, junto con la directora ejecutiva de la vacunación, han renunciado. Entonces aquí se pone el problema. ¿Cómo va a ser con los nuevos? ¿Quiénes van a ser sus nuevos cuadros? En el caso del viceministro de Salud Pública, aún no ha puesto el reemplazo.
el renunciante sigue despachando, inclusive en Palacio de Gobierno con el ministro, en las reuniones que hay, a pesar de haber renunciado. Igual sucede ahora con la directora ejecutiva, que va a tener que seguir despachando mientras no le llega su relevo. Sin embargo, aquí la situación se complica porque ya hay responsabilidades, tanto en el caso del vencimiento, tanto como en el caso de la baja cobertura de vacunación para los niños y el inicio escolar, ya comienzan a generar responsabilidades. Pero hay otro tema adicional a esto. Hay una baja cobertura infantil también en las otras vacunas, que no son COVID, y que también están a cargo de esa misma dirección, y que requieren, por tanto, una adecuada coordinación a nivel nacional, que los equipos funcionen adecuadamente. Ahora, este tema también se une a la falta de vacunación de los adultos. Todavía tenemos una población importante de adultos que no se han vacunado y que requiere estrategias adecuadas para esto. O sea, todo este panorama se da en un momento en que ya había problemas por el tema de si se aumenta o no los aforos a los establecimientos. El ministro, en una forma bastante genérica, dijo en una entrevista, como 5 días antes del Consejo de Ministros, que iba a presentar en el Consejo de Ministros la propuesta de que los aforos sean al 100% en espacios abiertos y cerrados. Eso generó toda una controversia porque, claro, una opinión suelta de esa manera, de un tema tan técnico, sin un estudio previo que lo sustente, generó una serie de críticas de diversos calibres. Desde el punto de vista de la experiencia de otros países, se sabe que cuando uno quiere flexibilizar estas normas, se hacen por etapas. De un modo para ir viendo, como se dice, se hace y se corrige. Se hace y se corrige porque son temas de comportamiento humano. Y en este tema, parece ser que en el Consejo de Ministros no le dieron al presidente, al ministro, no le dieron la opción o no les convenció el sustento que hizo el ministro, parece ser eso, y le han diferido la presentación de esto para el día viernes, pero ayer ha pasado el día viernes y aún no tenemos esa información. O sea, por otro lado, quien sustentó en la conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros fue el ministro Roberto Sánchez, que fue el que se sustentó por qué había que diferir el estudio científico y técnico, etcétera, y no el ministro de Salud como corresponde. Entonces aquí se genera un problema. Primero, parece ser que la credibilidad profesional al interior del Consejo de Ministros, sobre todo comunicacional, no está bien vista, pero por otro lado se viola un principio elemental de la gestión entre ministros, es decir, que un ministro no se puede meter en la cartera de otro ministro. Para eso hay un ministro, hay un vocero de cada cartera. Y con la anuencia del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Porque el presidente del Consejo de Ministros dijo, vamos a ver recién el estudio técnico y el viernes vamos a pronunciarnos. Le enmendó la plana en el acto, ¿no? En el acto, y le refrendó al ministro de Mincetur, que es Roberto Sánchez. O sea, esto es algo curioso. En cualquier otra situación, un ministro que se siente de esa manera desplazado, ya era una cuestión para reevaluar tu situación en el gabinete, porque esto no es una anécdota, es un hecho político concreto. Y el segundo tema que hemos visto también, que se ha promulgado el plan COVID 2022. Lo curioso de este plan es que relata una serie de actividades con el presupuesto que la ley del presupuesto le ha asignado al MINSA, o sea, ahí no hay dinero fresco, no hay dinero nuevo. Hay que tomar en cuenta que es una resolución ministerial, por lo tanto no dispone nuevo presupuesto, sino lo que ya tenía, y pone una serie de actividades, 17 problemas detectados y una serie de actividades para resolverlos. Pero ¿qué sucede? Que en estos 17 problemas no se priorizan los problemas esenciales para resolver el problema en el país. El principal de ellos es la fragmentación y la segmentación del Sistema Nacional de Salud, como ya hemos conversado en otro momento sobre este tema, que significa que hay muchos actores de diversas instituciones que no conversan y no concuerdan entre sí para tomar las acciones. Pero por otro lado, tampoco resuelve el tema de la autonomización de los gobiernos regionales frente al Ministerio de Salud en los temas sanitarios. Este aspecto, que debería ser medular en un plan, porque el plan no se hace solo para el MINSA,
y para los gobiernos regionales. Un plan se hace para todo el sistema nacional de salud. Van a tener que acatar lo de salud, sanidades militares, policiales, etcétera. Sin embargo, esto no está claro en el plan. Y por otro lado, ahí crean, lo que es la anécdota que yo señalo ahí, que a veces crean lo que se llama el sello de seguridad para los establecimientos comerciales. Y ahí se indica que tiene que ahí señalar en este sello qué aforo le ha autorizado la autoridad. Es decir, 80%, 60%, 90%, etcétera. Y con lo cual contradicen totalmente lo que dice el ministro, que va a ampliar el aforo al 100%. Si amplías el aforo al 100%, ya no tiene sentido de colocar la palabra aforo en este sello de seguridad. Además, este sello de seguridad a estas alturas ya es desfasado. Eso estaba bien cuando al inicio de la pandemia o en la segunda ola, ¿no? Pero ya ahora, cuando tú tienes un proceso donde ya tienes el contagio comunitario, lo que tú requieres más bien es que estos establecimientos cumplan las normas de seguridad adecuadamente, pero que tengan el sello de calidad no significa que después que le pones el sello no la incumpla. O sea, esto no es algo que ayude mucho. Pero bueno, está bien, ya lo plantearon, ojalá que lo hagan, porque ahora va a ser el problema, pongan pues el sello de seguridad al 75% de los comercios que son informales. Pero bueno, eso va a ser un trabajo arduo, con muy poco impacto. Pero, de todos modos, esta es una contradicción con la propuesta del propio ministro. O sea, él firma algo que lo contradice a sí mismo, porque lo ha promulgado con una resolución ministerial. En consecuencia, yo creo que hay que seguir esperando. Me imagino que en las próximas horas o días el ministro dará a conocer sus nuevas medidas en relación al aforo y a la flexibilización que ha propuesto para luchar contra el COVID, ¿no? ¿Cómo mira usted ya el desempeño en sí del ministro Condori, ¿no? Porque el ministro Condori busca más que tener un efecto mediático que estar trabajando directamente para el sector, ¿no? No tiene, digamos, un liderazgo en el sector, tiene muchos anticuerpos, sabemos, en el mismo sector, ¿no? Y lo que se pretende hacer o se pretendería hacer es desmontar algunas direcciones, algunos puntos claves en el Ministerio de Salud. Pero ¿está en condiciones, está en capacidad de hacer esto? Yo quisiera analizar desde 3 puntos de vista: el tema político, el tema técnico y el tema de gestión. En el tema político es obvio que el ministro tiene una precariedad debido a que tiene mucha crítica, no ha logrado engarzar con la clase política y además penden sobre él propuestas de mociones de interpelación y probable censura en el Congreso de la República. Entonces, esto antes de la presentación que va a ser el día 8 de marzo. Esto le da cierta fragilidad y, por tanto, el ministro lo que tiene que hacer es buscar aliados. Y en ese sentido, intenta viajar a las regiones, conversar con los gobiernos regionales, intenta aliarse con los ministros, con los directores, con los gremios, con los propios congresistas, etcétera, para tratar de buscar aliados para sostenerse políticamente. Pero además basa su influencia, evidentemente, en el propio presidente de la República y aquellos que lo sostuvieron ahí. En el aspecto, del punto de vista técnico, creo que ahí hay un tema de equipos, que él hasta la fecha no ha logrado armar equipos propios. Si bien es cierto, habían equipos en el MINSA, es probable que estos equipos no eran del agrado y la orientación del ministro, pero ya tenía el tiempo suficiente para armar equipos que los reemplacen. Ya tenemos casi 18 días, o creo ya en el cargo, o 20 días, y todavía no ha logrado armar sus equipos técnicos que lo puedan asesorar para tomar las decisiones. Y el tema de gestión se ha visto en esta carta que nos expresa la carta de renuncia de la directora ejecutiva de inmunizaciones, que es, como se dice, la niña en los ojos en este periodo de pandemia del Ministerio de Salud, que nos demuestra todos los inconvenientes que tiene la gestión. El agravante de esto es que tiene una serie de presupuestos que tienen que ejecutar
una serie de proyectos que tienen que ejecutar, y parece ser que en los temas de gestión hay una serie de contradicciones que hay al interior. Señala, por ejemplo, ya lo he explicado, pero señala que hay direcciones que intervienen en la gestión de una dirección, no hay reuniones técnicas que le den los lineamientos para poder tomar decisiones, y esto es grave porque finalmente ejecutas dinero, o ejecutas o no ejecutas, y el tiempo pasa. Si no ejecutas, dejas sin atención de salud a la población, y si ejecutas mal, te genera serios problemas con las instituciones de control. Por eso que creo que esos tres aspectos hacen que el ministro tenga que reevaluar su gestión y ver qué puede hacer, porque el tiempo lo está ganando, y resulta que convive con los renunciantes, ¿no? Está con el viceministro que ha renunciado, ahora director ejecutiva, el grupo Prospectiva que ha renunciado, etcétera, y no puede reemplazarlos, y eso es totalmente lamentable. ¿Y hasta cuándo se puede aguantar el ministerio así? La gran pregunta, ¿no? Bueno, creo que siempre cuando un ministerio quiere cambiar una orientación estratégica, abandonar lo que se venía haciendo antes para cambiar, sea para mejor o destrucción, o para el tiempo que toma en armar equipos es complicado, porque tienes que convencer a los mejores para que te acompañen en tu gestión. Y creo que, mire usted, al momento de haber una confrontación con los gremios médicos, genera pues que tampoco tengas equipos, porque los gremios médicos en el fondo tienen debajo sus equipos. No basta decir estos, como lo ha dicho el Premier, en la cual yo quiero expresar mi desagravio a la profesión médica, porque no puede decir que generaliza. Siempre cuando uno generaliza, es injusto. Y ahí el Premier ha sido injusto con la profesión médica. No puede decir que los médicos dañan a propósito los equipos para luego ir al sector privado. Esa es una expresión que ha agraviado a toda la profesión médica, el Premier, y espero que se retracte y se corrija, porque es una generalización. Debería esto aclararlo, que no ha querido dañar la imagen de todos los médicos del país. Además, en una situación tan compleja, en una situación que vivimos en una pandemia y que han estado en primera fila para poder enfrentar la situación. Han habido comunicados en el mismo sentido de los gremios, de los sindicatos médicos, del colegio médico, pidiéndole al Premier que retire esas palabras. Pero además también aquí quiero resaltar un hecho positivo. El día de anoche, en una edición extraordinaria del Peruano, se ha promulgado la ley que por fin autoriza el doble empleo en los médicos especialistas, y además le otorga una amnistía para aquellos que han trabajado en el doble empleo y habían cobrado en 2 lugares. Esto va a permitir de alguna manera mejorar la oferta de servicios actualmente, y además hacer un acto de justicia con aquellos que contribuyeron en la lucha contra la pandemia en el país. Muy bien, doctor Heber Cuba, como siempre yo le agradezco esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, y vamos a seguir conversando, ¿no? ¿Cuál va a ser el rumbo, el horizonte del sector en un momento bastante delicado para el país? Estamos en plena pandemia, ¿no? Y estamos a pocos días de reinicio, ¿no?, a clases presenciales y semipresenciales, ¿no?, educación básica regular, y va a ser uno de los grandes retos que tenga que asumir el gobierno. Como siempre, y se nos ha quedado en el tintero, el día 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras y Huérfanas, a quien le damos una solidaridad y un apoyo, y también analizar el desabastecimiento de los medicamentos oncológicos, que ha sido sumamente grave. Eso será la próxima. Con seguridad que sí, con seguridad que sí, sino que tenemos una agenda así cada día más rápida, más confusa, ¿no? Y tenemos que abordarla como parte del trabajo periodístico. Le agradezco la gentileza, doctor Heber Cuba García, muy amable como siempre, un abrazo.